una gracia del Padre poder estar juntos nuevamente. Y damos gracias al Señor Jesucristo por este tiempo y este momento en el cual el Padre Celestial viene a bendecir nuestras vidas. Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, Dios te bendiga en esta noche y sea la paz y la palabra de Dios la que venga a alumbrar tu vida, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la luz de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Quiero leer con ustedes 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y coloqué el título de este mensaje, Así peleo. Y vamos a ver cómo pelear la buena batalla según la palabra de Dios. Así tenemos que pelear la buena batalla según la palabra de Dios. Y dice el primer versículo, y te acompaño a que puedas leer junto conmigo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por este momento y por este tiempo, Señor, sabiendo que tú estás bendiciendo nuestras vidas con tu presencia, Padre, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo venga y ministre nuestras vidas, ministre nuestros corazones, Padre, para que la palabra tuya venga a entrar en nuestra vida y dé mucho fruto en el nombre de Jesús. Padre, tira o saca, Señor, toda distracción en el nombre de Jesucristo, y que nuestra vida pueda estar atento a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces cómo pelear la buena batalla. Y quiero compartir el versículo 1 que dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y coloqué esta primera parte fortaleciéndonos en la gracia de Cristo Jesús. Para pelear la buena batalla, nosotros precisamos fortalecernos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y en este primer versículo vamos a encontrar que Pablo exhorta a Timoteo. Y la palabra exhortar no tiene que sonar a nuestro oído como algo malo, sino como llevar a la persona, guiar, orientar. Y dice que exhorta a Timoteo a mantenerse firme y permanecer constante en su ministerio, en el llamado que Dios hizo a la vida de Timoteo, en el trabajo que encomendó a la vida de Timoteo. Y así Dios también nos llama a nosotros a mantenernos firmes en lo que Él nos ha llamado, a la tarea que Él nos ha llamado, que nos ha entregado. Cada uno tenemos un don, tenemos un llamado, tenemos un trabajo que realizar. Usted, cuando aceptó a Cristo Jesús, aceptó consigo también el trabajo, la tarea que Dios le encomendó a su vida. Nuestro Señor Jesucristo también tenía un trabajo cuando vino a esta tierra. He venido a hacer tu obra, he venido a realizar el trabajo que me has encomendado, decía Jesús hablando con el Padre. Y así nosotros también tenemos
una tarea que realizar y en medio de eso mantenernos firmes y perseverar. Usted debe mantenerse firme y perseverar en lo que Dios le ha dado. Tendrás personas, como todo en la vida, tendremos personas que estén con nosotros y personas que nos dejen. Tendremos personas que nos abandonen y tendremos personas que nos acompañen a lo largo de esta caminada también con Cristo Jesús. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, dice que me abandonaron todos los que están en Asia, capítulo 1, versículo 15, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Imagínese un hombre que se entregaba, que se daba al pueblo, que se daba a las personas, así como nuestro Señor Jesucristo, y termina diciendo, me abandonaron todos. Es el mismo ejemplo que vemos, o la misma situación que vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos lo abandonaron. Dice ahí aún el profeta que cada uno fue por su lado. Cada uno se escapó dejando solo a nuestro Señor Jesucristo. Encontrarás en el camino que habrá cristianos que terminarán abandonando la fe. Pueden estar en el templo, pero ya no siguen a Dios, ya no siguen al pastor, ya no siguen a la iglesia, la unidad, la comunión con el cuerpo, ya no siguen en donde Dios los puso, en la familia que Dios los puso. Uno no se puede desentender de la familia en la cual nació. Dios permitió que esa persona, hablando de una persona, naciese en una familia y que allí creciese. Con sus problemas, con sus dificultades, con sus defectos, con las situaciones que pueda pasar esa persona como integrante de la familia. Pero es la familia donde Dios permitió que naciese. Y así es, Dios nos puso en un lugar donde nos hace crecer y quiere que continuemos creciendo y desarrollándonos. Pero hay uno que siempre va a estar contigo. Hay uno que no nos dejará, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estará a nuestro lado. Tú tienes que tener esa seguridad, tú tienes que saber, nosotros necesitamos saber que Cristo Jesús está con nosotros. No por nuestros pensamientos, no por nuestros buenos deseos, no por lo que nosotros creamos o querramos pensar, sino porque la palabra de Dios nos da esa seguridad. Nosotros estamos firmes o bien cimentados cuando estamos en la roca que es Cristo Jesús. Entonces tendremos la seguridad cuando nosotros a través de la palabra de Dios entendamos de que estamos con Cristo Jesús. El Espíritu Santo dará esa convicción y esa convicción vendrá a través de la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces vemos que el permanecer en Cristo Jesús es permanecer en la vida, es permanecer en su palabra, es permanecer en el amor de Dios. Y de esa manera entonces vemos nuestra permanencia, nuestra estabilidad, nuestra perseverancia en Cristo Jesús. El estar con Él, el permanecer en Él. Tú pues, le dice el apóstol, volviendo al texto de 2 de Timoteo, tú pues, hijo mío, le dice, hablando como si fuese su propio hijo. Pablo le enseñó a Timoteo. Pablo lo instruyó a Timoteo. Pablo lo discipuló a Timoteo, lo preparó, lo amó a Timoteo. Y así la palabra de Dios nos está hablando en este tiempo a nuestras vidas. Él nos ama, Cristo nos discipula, Cristo nos guía, Cristo nos enseña y nos trata como su Hijo, porque somos hijos de Dios. Una vez que aceptamos a Cristo Jesús, que reconocimos la necesidad de Él, que entendimos que sin Él no tenemos vida eterna, pasamos a disfrutar del amor de Dios.
Y él nos habla de esa manera, y hay una recomendación que le da el apóstol a Timoteo: esfuérzate. Necesitamos ser esforzados. Timoteo, esfuérzate para poder vivir la palabra de Dios, para poder luchar la buena batalla, para poder pelear la buena batalla. Necesitas esforzarte, Timoteo. Necesitas esforzarte. Ahora hay un lugar donde él se va a fortalecer, hay un lugar donde él va a hallar fuerzas. Y a veces las personas se consiguen fuerzas, se sienten bien cuando hacen ejercicio, se sienten bien cuando están en un lugar que les gusta, se sienten bien cuando compran cosas que les gustan. Y esas cosas no están mal. Pero cuando hablamos de lo que fortalece nuestro espíritu en Cristo Jesús, tenemos solo un lugar para fortalecernos. Necesitamos solo una cosa para fortalecernos. Y es lo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: esfuérzate, fortalécete, siente las fuerzas que corren por tu cuerpo en la presencia de Cristo Jesús, en la vida de Cristo Jesús. Y en este tiempo le digo, iglesia, fortalézcase, sienta la fuerza que viene a través de la presencia de Cristo Jesús. Es Cristo quien fortalece su vida. Es Cristo quien lo anima. Es Cristo quien lo ayuda. Es Cristo quien te levanta. Por eso encuentre esa fortaleza en Cristo Jesús. La palabra de Dios va a decir que hay un deber que Él nos encomendó. Hay una tarea que Él nos encomendó. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es lo que Cristo le encomendó a Pablo. Y Pablo nos los encomienda a nosotros. Lo que has oído ante muchos testigos. Y lo que ha oído Timoteo es el Evangelio veraz, el Evangelio santo, el Evangelio sin contaminación, sin adulteración, el Evangelio que viene a ser coherente, el Evangelio que tiene poder, porque es dado por Cristo Jesús. Eso tienes que transmitirlo. Esto encárgalo a hombres fieles, dice la palabra de Dios. Encárgalo, dáselo a hombres fieles. Y cuando está hablando de hombres, se refiere a hombres y mujeres fieles. No importa la nacionalidad, no importa su estado económico, no importa su estado social. Encárgaselo a hombres y mujeres que sean fieles. La condición la cual le está poniendo Pablo a Timoteo es que estas personas tengan fidelidad a Dios. No importa otra cosa, lo importante es que sean hombres fieles, hombres que se entreguen a Dios, mujeres que se entreguen a Dios, que tengan temor de Dios, que tengan mujeres que tengan temor del Señor Jesucristo. Porque en ese temor, en esa reverencia, procurarán seguir la voluntad de Dios y no su voluntad. Estos hombres y mujeres deben ser fieles con compromiso. ¿A quién? A Dios y a la iglesia. Necesitamos tener ese compromiso con Dios y con la iglesia. No podemos olvidarnos y pensar que solamente es con Dios. Yo soy fiel a Dios, no necesito tener comunión con la iglesia, no necesito estar en la iglesia. Sí necesitamos estar en la iglesia. Sí necesitamos estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Necesitamos iglesia. De esa manera veremos la fidelidad a Dios. Encárgaselo a hombres y mujeres fieles. Usted fue llamado a ser fiel a Dios y también a la iglesia. Yo fui llamado a ser fiel a Dios y también a la iglesia. Tenemos que buscar esa unidad en Cristo Jesús. Podemos porque tenemos a Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice en el primer capítulo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora
en nosotros. ¿De qué está hablando cuando dice el buen depósito? El versículo 3, el versículo anterior va a decir: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén las formas de la sana palabra, manténlo en tu vida, que se encuentre en tu vida, dice. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Cuál es ese buen botín? ¿Cuál es ese buen depósito? Es aquel que viene a través del Evangelio de Cristo Jesús y que nos fue dado y que mantiene esa perseverancia a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros. Dice también el apóstol que sean idóneos para enseñar también a otros. Estos hombres fieles, estas mujeres fieles necesitan ser idóneos para poder enseñar a otros, capaces, capacitados. Esa capacitación va a venir con la constancia de permanecer en la búsqueda del Espíritu Santo, en la búsqueda de la comunión con el cuerpo de Dios, en la búsqueda del amor, de la confraternidad, de la unidad que hay en el cuerpo en Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos puso en un cuerpo, en una familia, en el lugar donde Dios está. Dios quiere que tú vengas a fructificar. Dios quiere que tú vengas a crecer, que se encuentre fruto en tu vida. Y ese fruto, a pesar de las dificultades que se puedan presentar, tiene que abundar en tu vida y tiene que verse con los demás, con la familia en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué necesitan ser idóneos? Es para enseñar también a otros qué cosa es lo que tenemos que enseñar. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Compartimos esto como iglesia, como pastores compartimos la palabra de Dios. ¿Qué cosa es lo que compartimos? Guardar todo lo que Dios nos ha hablado, lo que nos ha enseñado. Otros lo han compartido con nosotros y usted tiene que compartirlo con otros. Por tanto, vaya y haga discípulos. Donde se encuentre, comparta. Usted fue llamado a ser un hombre y una mujer idónea, fiel a Dios, para compartir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de la manera que podremos luchar esta buena batalla es fortaleciéndonos en la gracia de Cristo Jesús, en la gracia que hay en Cristo Jesús. Sufra las aflicciones del Evangelio. Tú pues sufre penalidades, versículo 3, como buen soldado de Jesucristo. Considera, medita, entiende lo que digo, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. No fuimos llamados a no sufrir. Usted y yo no fuimos llamados a no tener sufrimientos. Nosotros fuimos llamados y en medio de ese llamado habrá sufrimiento en Cristo Jesús. Los sufrimientos que vienen, hablando de sufrimientos, podemos dividirlo en dos, en forma general. Son aquellos sufrimientos que vienen por causa del pecado, por esa voluntad humana de ir en contra de Dios. Y también tenemos los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Y esos son por seguir a Cristo Jesús, por rendir nuestra voluntad al Dios Todopoderoso. Entonces algunos sufren por el pecado, por su decisión, por su voluntad de alejarse de Dios. Y otros sufren por seguir a Cristo Jesús y sufrir por Cristo Jesús el Evangelio
de la sana doctrina, el Evangelio que está en la palabra de Dios. Y Jesús está hablando sobre este último y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué cosa hablaba? De lo que pasa un cristiano por seguir a Cristo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. En medio de esta sociedad tendremos aflicción. Pero la aflicción esa que está hablando nuestro Señor Jesucristo es por seguirlo a Él, por vivir como Él, por tener nuestros pensamientos cautivos a los de Él, que son contrarios a los del sistema de este mundo, porque vienen de Satanás, de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Entonces Él contamina, Él corrompe aún las palabras de nuestro Señor, pero no tiene el poder para hacerlo, sino que intenta cambiar, tergiversar la palabra del Señor Jesucristo. Pero dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Si tenemos que sufrir, que sea por Cristo Jesús. Ese sufrimiento nos da la victoria a través de Cristo Jesús. Versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. No solo quieren hacer mención, no solo está queriendo hacer, disculpen el apóstol, mención de este glorioso evento de la resurrección, sino que también está mostrando el poder que le fue dado a Dios. Él tuvo el poder de resucitar. Él fue el único que tuvo el poder para tomar nuevamente su vida. Él dice que Él dio su vida, pero Él también tomó su vida. Él tiene poder para tomarla de nuevo, dice. Entonces, eso es lo que está mostrando, además de esta profecía que fueron dadas sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, y le dice: del linaje de David, ahora resucitado de los muertos conforme el Evangelio de Cristo Jesús. No solo quiere hacer entonces mención a la resurrección, sino también al poder que hay en Cristo Jesús. Él tiene poder para levantarte. Él tiene poder para transformarte. Él tiene poder para darte la victoria en Cristo Jesús sobre el pecado, sobre lo que nos separa de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para tener esa bendición de poder pelear la buena batalla sufriendo como buen soldado de Jesucristo, sufriendo las aflicciones por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Sufra por amor al perdido. Si usted va a pensar por qué más he de sufrir por este Evangelio, también sufra por amor al perdido. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Usted conoce personas que no conocen a Cristo Jesús. Usted sabe de personas que no están aceptando la persona de Cristo Jesús. Usted sabe que hay familiares que aún rechazan el Evangelio de Cristo Jesús. Si ha de sufrir por algún motivo que tenga valor eterno, es sufrir por causa de los perdidos. Sufrir por aquellos que aún están creciendo en el Evangelio de Cristo Jesús. Tome la decisión de decir: Padre, yo quiero seguir tu camino y sufrir por amor de los escogidos. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios estaba libre para salvar y persuadir a aquel que necesitaba de Cristo Jesús. Pablo quería que otros vivieran esa verdad. Por eso que él vivía conforme a la voluntad de Cristo Jesús, siguiendo los pasos de nuestro Señor. Hagamos que valga este sufrimiento que podemos tener por el Evangelio de Cristo Jesús, para que muchas almas sean salvas del infierno eterno, de la condenación eterna, así como otros sufrieron, para que nosotros hoy conozcamos el Evangelio de Cristo Jesús, suframos
para que también puedan otros llegar a los pies de Cristo Jesús y gozar de la vida eterna, sufra las aflicciones del Evangelio de Cristo Jesús para pelear la buena batalla y muera con Cristo para vivir con Él. Decida morir con Cristo para vivir con Él. Versículo 11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué palabras las que nos deja el apóstol para meditar, para recordar. Palabra fiel es esta. Por eso Dios está esperando de nosotros fidelidad. Él permanece fiel. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Bendito sea el nombre de Jesús. Él está con usted. Él permanece fiel. Santo es el nombre de nuestro Señor. Él no lo va a dejar. Él va a estar con usted animándolo a continuar, a perseverar en esta buena batalla. Si hay una pelea que luchar, esta es la que nos da la vida eterna, la que nos permite tener esa comunión con Jesús. Da la sensación que si uno no obtiene lo que quiere, no tiene nada. ¿No es así? Que si yo no obtengo lo que estoy queriendo, termino sin nada. Hay personas que luchan y se esfuerzan y no está mal. Varias veces les dije, porque Cristo nos llama a poder disfrutar de esta vida, a gozar sin apartarnos de Dios, siempre con Dios. Todo lo que necesitamos, Él lo suplirá. Las necesidades, Él nos suplirá. Y a la vez también Él espera que podamos conquistar, administrar lo que Él nos da. Busquemos lo que el Padre quiere darnos. Pero acá la palabra de Dios dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces vemos esa seguridad que tendremos en Cristo Jesús más de lo que nosotros pensamos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la vida eterna? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer y que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es así. Entonces, si morimos con Él, también viviremos con Él. No tenga miedo a entregarse a Cristo Jesús. Él suplirá todas sus necesidades, todas sus necesidades. Entonces, hermano, escoja antes que otra cosa la vida eterna, que es lo más precioso que Cristo nos ha dado. Si muere con Él, usted vivirá con Él. Si sufre por Él, reinará con Él. Si alguien le predica un evangelio del cual le dice que no sufrirá por seguir a Cristo, esa persona está mintiendo. Si alguien le dice, Dios te va a bendecir, claro que sí, Dios te va a llenar de cosas, pero no le habla de lo que Cristo nos enseña, de que si al árbol verde le hicieron eso, ¿qué nos queda a nosotros? De que sufriremos, pero si sufrimos por Cristo Jesús, como dice la palabra, reinaremos también con Él. Si alguien le dice que el Evangelio de Cristo no se trata de sufrimiento, el tal es mentiroso. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay manera, como dice ahí la palabra de Dios, de vivir piadosamente en Cristo Jesús sin padecer persecución. Si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús,
padeceremos persecución. Tendremos dificultades. El enemigo no querrá que alcancemos esta bendita salvación. Hará todo lo que él pueda para que usted y yo desistamos en el camino. Pero en Cristo Jesús, Él nos fortalecerá. Y sabemos que si vamos a Cristo Jesús, seremos fortalecidos en la gracia que hay en Él. Si alguien le predica otro evangelio diferente al que está aquí y diferente a lo que Cristo Jesús le dice, no le crea. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo: conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Tú has conocido mi doctrina, Timoteo. Tú la has visto. Tú has escuchado lo que he hablado, lo que he compartido. Has visto la fe, has visto el amor, has visto la entrega, me has visto en persecuciones, pero de todo el Señor me ha librado. Un hombre que ha caminado procurando ser íntegro al Señor Jesucristo. Y eso le dice a Timoteo para que él pueda ser esforzado, para que encuentre en la gracia que hay en Cristo Jesús la fortaleza para continuar caminando a pesar de las persecuciones, para que viva piadosamente en Cristo Jesús y salga victorioso porque Cristo le da la victoria. Amén, iglesia. Pelee la buena batalla, viva para Cristo, no ame este sistema, las cosas que lo apartan de Dios no las ame, sea el nombre que tenga, sea el nombre que lleve lo que aparte su vida de Dios, no ame eso, viva creyendo en la palabra de Dios y Él lo sostendrá y caminará en fidelidad con Cristo Jesús. Miren 2 de Timoteo, este último versículo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Personas que han caminado con el apóstol Pablo, personas que han visto la vida del apóstol Pablo, la doctrina, la fe, el testimonio, la perseverancia, el amor, la entrega, terminan abandonando. ¿Por qué? Porque terminan amando este mundo, prefiriendo una mentira que se transforma en ellos en verdad, pero no deja de ser una mentira, confundidos, engañados por el enemigo. Pero nosotros seamos como Onesífero, que él decidió caminar y cuidar de la vida del apóstol. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Confiemos en Cristo, no en nuestra vida y tampoco en las cosas de esta vida. Muriendo con Cristo para vivir con Él, ganaremos esta buena batalla, pelearemos bien esta buena batalla. Fortalezcase en la gracia que hay en Cristo Jesús. Sufra las aflicciones del Evangelio en Cristo Jesús y muera con Cristo para vivir con Él. Así es como peleamos esta buena batalla. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por este tiempo, Señor Jesús, por tu palabra y tus bondades, Señor, por la ayuda, Señor, por fortalecer a cada uno de mis hermanos y porque en tu gracia, Señor, tú nos permites que el Espíritu Santo venga a ministrar nuestra vida. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, Señor. Así peleamos, Señor, así queremos pelear, Señor Jesús, confiando en ti, Señor, perseverando en ti, permaneciendo en ti, en tu sana doctrina, en tu palabra, Señor Jesús, sufriendo por amor a ti, Señor Jesús, sabiendo que tú, Señor, nos fortaleces en tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Que el amor de Dios y la gracia del Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes, fortaleciéndolos en cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.